Te voy a contar tu situación actual. Tienes las calorías controladas, comes tus proteínas, es constante en el gimnasio, pero tu físico no está cambiando. Y es que es muy probable que el problema no sea cuánto comes, sino cómo estás repartiendo esas calorías. Y mira, este vídeo lo hago porque perdí mucho tiempo, perdí 2 años, los cuales pensaba que estaba comiendo bien, estaba entrenando de manera constante, pero los resultados no llegaban como yo quería. Hasta que entendí lo que vas a ver en este vídeo. Te voy a enseñar cómo repartir tus calorías y tus macronutrientes dependiendo de tu objetivo. Y al final te voy a contar ese error que me tuvo estancado durante tanto tiempo y que muchísima gente lo comete. Y seguramente tú también lo estés cometiendo. Pero antes de nada tienes que entender lo siguiente. Tus resultados dependen de cómo ordenas la jerarquía. La jerarquía, primero de todo, empieza por las calorías. Obviamente necesitas o comer más calorías para ganar masa muscular o estar comiendo de menos para poder perder grasa. Esa es la base. Segundo escalón más importante son los carbohidratos. Los carbohidratos son los que te dan el combustible para poder entrenar de manera intensa. Si tú cortas los carbohidratos, por ejemplo, en una definición, vas a poder ir a entrenar, pero no vas a tener tanta energía comparado con una persona que prioriza los carbohidratos. Estos te van a permitir, como te he dicho, a rendir con la máxima energía posible en el gimnasio, hacer entrenamientos de alta intensidad, lo que se va a traducir o bien en ganancia de masa muscular o en mantener el músculo. El tercero son las proteínas. Las proteínas no son tan importantes como se creen. Sí que son importantes, cada macronutriente tiene su función, pero no hace falta consumirlas con tanta cantidad. Y por último, las grasas. Aunque estén en el cuarto lugar, también son muy importantes. Son las que te permiten tener un entorno hormonal saludable. No las tienes que demonizar, es decir, cortar las grasas a cero, pero tampoco te tienes que pasar. Para saber a cuál objetivo dirigirse, primero todo tienes que sacar las calorías de mantenimiento. Son esas calorías que si consumieses día tras día, tu peso se quedaría exactamente igual. Para sacar esas calorías de mantenimiento, literalmente te puedes meter en internet y buscar la fórmula de Harris-Benedict, donde introduces los datos que te piden y de ahí sacas tus calorías de mantenimiento. Pero por el momento no lo hagas porque de nada te va a servir sacar las calorías de mantenimiento ya si no sabes qué tienes que hacer después con ellas. Y también una cosa importante acerca de estas calorías de mantenimiento es que las calorías de mantenimiento que te salgan en cualquier fórmula, ya sea Harris-Benedict o en otra, no te tienes que guiar ciegamente por ella. Lo que tienes que hacer es ir ajustando el curso de 2 semanas y ver cómo va cambiando tu peso y el físico, porque cada cuerpo responde de manera diferente. No se ciñen al resultado que da una fórmula y ya está. Por eso tienes que ir monitoreando a lo largo de las semanas. Y ahora vamos a empezar por el objetivo, el cual la mayoría de gente sabotea su progreso por estar comiendo de más pensando que esto va a acelerar el proceso o que le va a ayudar. El primer objetivo es el volumen, el superávit. El superávit sirve para mejorar el entorno y que haya una mayor ganancia de masa muscular. Para hacer un superávit limpio, el cual no ganes grasa excesiva, tienes que sumarle a tus calorías de mantenimiento entre 150 a 200 calorías como máximo. Y es que aquí está el error donde la mayoría de gente lo hace mal. Y es que le meten 500 calorías por encima del mantenimiento, lo que hace que su peso suba demasiado rápido y esta ganancia de peso sea en su gran mayoría grasa. Están ganando muchísima grasa. Por lo tanto, para hacer el superávit entre 150 a 200 calorías como máximo. Además, fíjate en lo que es la báscula y en tu propio físico, cómo va avanzando. Como máximo tienes que ganar entre 0,2 a 0,25 kilos por semana. Si ganas más de eso, estás yendo demasiado rápido, lo cual se va a traducir en ganancia de grasa innecesaria. Y al revés, si pasan 2 o 3 semanas y ves que no estás subiendo absolutamente nada de peso, pues ahí te toca añadir más calorías. Ahí añadirías unas 150 calorías más y vuelves a revisar cómo está yendo el peso. Aquí los carbohidratos los tienes que tener altos. Son prioritarios, pero no influyen tanto como en las otras etapas, ya que aquí dispones de más calorías de las que tu cuerpo necesita, por lo tanto tienes energía. La proteína entre 1,4 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal es suficiente. Añadir más realmente no te va a aportar ningún beneficio extra de ganancia de masa muscular. Y por último, las grasas te las puedes permitir tenerlas a 0,7, 0,8 o incluso, aunque aquí no haya puesto, a 1 gramo por kilo de peso corporal, permitiendo así añadir calorías más fáciles, si es tu caso que te cuesta comer, por ejemplo, aceite de oliva o aguacate, manteniendo un entorno hormonal saludable y sin pasarte comiendo muchísima grasa. Y el error, como os he comentado, es el hecho de hacer un superávit muy grande, el cual se va a traducir en ganancia de grasa y no de masa muscular. Algunos alimentos que puedes usar en una etapa de ganancia muscular es el pan blanco, el arroz, la pasta, el aguacate, como te he dicho antes. Puedes tirar un poco más de aceite de oliva, carne picada de vaca, entre otros muchos más alimentos. Y ahora vamos a ir al objetivo contrario, objetivo en el cual mucha gente corta un macronutriente que realmente no deberían tocar. Debería ser al revés, deberían de priorizarlo. El segundo objetivo es definición. El objetivo es perder grasa manteniendo la masa muscular. Para esto lo que tienes que hacer es coger tus calorías de mantenimiento y restarle entre 300 a 400 calorías, es decir, un déficit moderado. Y aquí viene uno de los errores. Mucha gente decide cortar y bajar entre 800 a 1000 calorías, lo que hace que sea un déficit súper agresivo. Puedes perder peso muy rápido al principio, pero a lo largo del tiempo va a ser mucho más costoso comparado con un déficit menor. Vas a tener muchísima más hambre, el plan va a ser más difícil de cumplirlo y habrá más posibilidades de que te rindas y que dejes el plan. Por lo tanto, entre 300 a 400 calorías por debajo de tu mantenimiento es de las mejores opciones que puedes hacer. Como máximo tienes que perder alrededor de 0,5 kilos por semana. Y lo mismo que en el volumen, si la báscula no se mueve como quieres en 2 semanas, bien agregas calorías si estás bajando muy rápido o bien quitas calorías si estás bajando muy lento, hasta llegar al ritmo comentado. Aquí los carbohidratos los tienes que poner los más altos posibles. Y esto es
totalmente al contrario seguramente de lo que te ha dicho mucha gente, pero es que los carbohidratos en una etapa de definición son los que te van a permitir hacer entrenamientos intensos, y esos entrenamientos intensos son los que le dicen al cuerpo que tienes que mantener la masa muscular. Por lo tanto, prioriza los carbohidratos, entrena de manera intensa y de esa forma te asegurarás bajar de peso sin perder tanta masa muscular comparado con una persona que pone 2,5 gramos de proteína, no tiene tanta energía porque ha quitado casi todos los carbohidratos pensando que la proteína es la que le va a hacer mantener el músculo, cuando en una parte la proteína ayuda. Por eso la idea es dejarla en 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal en una definición, pero por otro lado te dejan una parte muy importante, que es el entrenamiento intenso. Y por último, las grasas las dejas al mínimo, al 0,5 por kilo de peso corporal. Es decir, si pesas 80 kilos, 40 gramos de grasas diarios. De esta forma, te aseguras que el entorno hormonal pueda seguir funcionando de manera adecuada y quitas calorías de las grasas para metérselas a los carbohidratos. Y el error, como ya te he dicho, es cortar los carbohidratos por completo, pensando que de esta forma vas a bajar de peso más rápido, que sí, seguramente bajes de peso más rápido, pero vas a perder mucho más músculo comparado con una persona que prioriza los carbohidratos, porque no vas a disponer de esa energía a la hora de entrenar y tus entrenamientos no van a ser tan intensos. Entonces tu cuerpo no podrá generar esa señal para mantener la masa muscular mientras que pierdes el peso. Para la definición tienes que elegir alimentos que te sacien y que tengan buenos aportes de micronutrientes. Sobre todo que te sacien, porque vas a comer menos y en una definición el hambre, quieras o no, va a ser tu enemigo. Por lo tanto, puedes elegir, en vez de pasta, eliges patata, boniato, pan integral, arroz integral, mucha verdura. En vez de carne picada, pues eliges pechuga de pollo, atún y un largo etcétera de alimentos. Y por último llegamos al tercer objetivo, que es el que mucha gente quiere, pero poca gente entiende y lo sabe ejecutar de manera correcta. En el tercer objetivo, la recomposición, la báscula te va a mentir en la cara. Entonces no quiero que te fijes en el peso en sí, sino en cómo te ves, cómo te estás viendo en el físico y si vas mejorando o no en la progresión de cargas en el entrenamiento, si tienes más fuerza o cada vez tienes menos fuerza. La recomposición se trata de perder grasa mientras vas ganando masa muscular. La recomposición sobre todo se da en gente principiante, se puede dar en intermedios o avanzados, pero es un proceso más lento y más complejo en ese tipo de personas. Para la recomposición te tienes que quedar o bien tus calorías de mantenimiento o hacer un ligero, pero muy ligero déficit. 100-150 calorías por debajo de tu mantenimiento. De esa forma te aseguras de que la grasa se va yendo poco a poco y con el entrenamiento intenso que estás haciendo y con tus calorías de mantenimiento o ligeramente por debajo, va a permitir a tu cuerpo destinar parte de esos nutrientes a generar nueva masa muscular mientras que pierdes la grasa. Y es que en la recomposición no tienes que ir tocando calorías a lo loco. Una vez que encuentras calorías donde te mantengas en tu peso, lo dejas ahí y tienes que asegurar de hacer entrenamientos intensos para poder generar esa nueva masa muscular mientras que vas perdiendo grasa poco a poco. Entonces no te fijes ni en tu peso en la báscula, porque como te he dicho, no se va a mover prácticamente, se moverá un poco por arriba, un poco por abajo, pero en líneas generales va a seguir igual. Céntrate en cómo te ves en el espejo, porque puedes tener el mismo peso, pero que se te vaya yendo la grasa del abdomen, empieces a notarte mejor los hombros, que progreses en el gimnasio, y en ese caso sí que será una señal de que estás haciendo la recomposición de manera adecuada. Porque si tú progresas en los pesos en el gimnasio y cada vez tiras más fuerte, haces más repeticiones pasadas las 4 semanas, te digo las 4 semanas porque las primeras 4 semanas de normal son adaptaciones neurales, no de músculo. Entonces, pasadas esas 4 semanas, si sigues mejorando lo que son las cargas y repeticiones, sí que estás ganando masa muscular. A este objetivo le tienes que dar tiempo, es el más lento de los 3. Aquí también tienes que priorizar lo que son los carbohidratos, son la fuente que te dan la energía para poder entrenar intenso y mandar esa señal para generar nueva masa muscular. En este caso, la proteína la dejamos igual que lo que es en la definición, de 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal, y por último las grasas las mantenemos a 0,5 para mantener un entorno hormonal saludable, pero poder destinar más calorías a lo que son los carbohidratos. Y aquí el error, como te he dicho, es centrarte únicamente en la báscula. La báscula se tiene que mantener prácticamente igual a lo largo de las semanas. Céntrate en cómo te ves físicamente y en los resultados que estás teniendo en los entrenamientos. Y los alimentos, intenta seguir la misma línea que en la definición, porque te va a ayudar más, vas a estar más saciado y no vas a tener hambre. Y ahora bien, te voy a contar el error que te prometí al principio, que te iba a decir, que me costó entender un largo tiempo y que hizo que mi progreso no fuese el que yo quería, hizo que progresase más lento de lo que quería y que probablemente tú estés cometiendo ahora mismo. Y es que yo tenía las proteínas por las nubes. Cuando te digo por las nubes, te hablo de 2,4 gramos por kilo de peso corporal. Pensaba que esto me iba a ayudar a ganar masa muscular y a rendir mejor en los entrenamientos. Y aparte de eso, también comía mucha grasa, comía más grasa, 1,5 gramos por kilo de peso corporal aproximadamente. ¿Y qué pasaba? Que descuidaba los carbohidratos. Lo que te he estado diciendo a lo largo del vídeo, que es lo que tienes que priorizar, yo hacía lo contrario hace tiempo y llegaba a las calorías objetivo, pero me preguntaba
por qué no avanzaba tan rápido como otras personas. Y que no es que comiese mal, sino que no tenía repartido los macronutrientes de manera óptima y dejaba los carbohidratos por detrás, lo cual hacía que no tuviese tanta energía para poder entrenar, lo que se traduce en entrenamientos menos intensos, lo que se traduce en menor ganancia de masa muscular. Y es lo mismo que hice con el caso de Miguel. Miguel venía de priorizar lo que son las proteínas, tener las grasas muy altas y descuidar los carbohidratos. Una vez que hicimos el cambio y empezamos la etapa de pérdida de grasa, pasó de casi 84 kilos a 76 kilos que tiene ahora, progresando en el gimnasio, manteniendo prácticamente los mismos perímetros de brazo y de pierna, pero teniendo un físico mucho más definido y estético. Así que si te has visto reflejado en este vídeo, has visto que estabas cometiendo alguno de estos errores y que tienes el mismo problema que tuvo Miguel o yo en su momento, te voy a dejar el link de mis asesorías en la descripción, donde rellenas el formulario y me pondré en contacto contigo para decirte si encajas en el perfil del equipo y así poder empezar a trabajar juntos. Para finalizar te voy a hacer un pequeño resumen como hago en todos los vídeos. Lo primero de todo es que tienes que tener las calorías ajustadas a tu objetivo. Tienes que calcular tus calorías de mantenimiento con la fórmula Harris-Benedict. Buscas en internet calculadora Harris-Benedict y ahí introduces tus datos y sacas una estimación de tus calorías de mantenimiento. Aplica el déficit o el superávit que te he ido comentando a lo largo de este vídeo y ahí revisas el peso a las 2 semanas y ves si el peso está moviéndose acorde al objetivo. Los carbohidratos los tienes que priorizar por delante de todo. Obviamente esto no quiere decir que dejes las proteínas de lado ni las grasas de lado. Estas tienen funciones que tienen que cumplir, pero los carbohidratos son prioridad para poder entrenar de manera intensa y ganar masa muscular o mantener masa muscular mientras estás en una etapa de pérdida de grasa. La proteína déjala en 1,4 a 1,6 si estás en una etapa de ganancia de masa muscular, y en un déficit de una recomposición déjala en 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal. Y las grasas en un volumen las puedes tener un poco más altas para ayudarte así a llegar a las calorías objetivo, entre 0,7 a 0,8 gramos de grasas por kilo de peso corporal, pero en un déficit o en una recomposición déjalas en el mínimo, 0,5 gramos de grasa por kilo de peso corporal, para que cumpla su función y tengas un buen entorno hormonal y a la vez puedes aprovechar esas calorías que has quitado de las grasas y meterla a los carbohidratos. Así que nada más, si te ha gustado este vídeo y te ha servido, dale like y deja un comentario y no te olvides de suscribirte porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.